de Deusto, en el País Vasco. Es doctora en Educación, Psicología Sanitaria y Forense, ¿no? Y también nos explicará un poco pues, cómo ha llevado a cabo este enfoque dialógico, estas tertulias literarias dialógicas con personas con problemas de salud mental. Morena antes ha comentado que estaba por todo el mundo, pues también en el País Vasco, evidentemente está... ¿Veis la presentación? Sí. Sí, vale, perfecto. Pues nada, bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Nada, compartir un poco sobre la investigación llevada a cabo por la Universidad de Deusto, en la que, bueno, se muestra, ¿no?, el impacto psicoterapéutico que tienen las tertulias literarias dialógicas también en población clínica. Por contextualizar un poco, la investigación ha transferido las tertulias a un hospital psiquiátrico, ¿no?, que lo que está dirigido a personas con enfermedades mentales graves que están incapacitadas para vivir en la comunidad, ¿no?, en sociedad. Entonces se enfoca en el control psicopatológico en primer lugar, para luego pues, reintegrar a estas personas en el ambiente sociofamiliar o tutelar. La enfermedad, digamos, más común o más frecuente en el hospital serían los trastornos de corte psicótico, que son, bueno, están caracterizados por distorsiones, sobre todo en la percepción de tanto visual, ¿no?, auditiva, olfativa, y luego también pues, distorsiones también a nivel más cognitivo, ¿no?, de pensamiento, en temas también de sentido de uno mismo, en las emociones, ¿no?, que tiene un impacto pues, bastante grave en la conducta. Entonces, dos síntomas muy frecuentes que es en los que se ha centrado la investigación sería la incapacidad de entender los estados mentales tanto propios como de otras personas y la falta total casi de la conciencia o aceptación de la enfermedad. Entonces, estas personas también presentan una sintomatología negativa, se llama, ¿no?, que es como la falta de ganas de participar, ¿no?, como la apatía, esa sensación de no querer participar, de movimiento incluso, ¿no? Esto lo que hace es dificultar mucho la terapia, digamos, en el hospital, los grupos de psicología, ¿no?, esta falta de participación. Entonces aquí existe un vacío, ¿no?, de enganchar a estas personas en la terapia, digamos. Entonces, en concreto, las tertulias se han llevado a cabo con 23 participantes en 3 unidades de larga estancia, eran 6 mujeres y 7 hombres. Esta diferencia ha sido por la prevalencia en sí, ¿no?, de presentación de enfermedades mentales, suele ser más frecuente en hombres. Entonces, bueno, ¿no?, se han hecho en 3 grupos de unidades de larga estancia, por lo que el diagnóstico principal era ese trastorno mental grave con rasgos psicóticos. La mayoría eran esquizofrenias paranoides, pero también teníamos pues, trastornos más de personalidad, pues, bipolar, también trastornos esquizoafectivos, bueno, todas enfermedades graves, ¿no?, que habían experimentado alucinaciones, ideas delirantes, un poco en esa línea. Estas personas, ¿no?, como hemos comentado, estaban en unidades de larga estancia, es decir, tenían un recorrido muy largo de enfermedad, personas que llevaban, algunas de ellas, pues unos ingresos de 20 años, o sea, habían pasado diferentes dispositivos sanitarios y, bueno, pues estaban ahí como un poco en una unidad como muy refractaria, muy crónicos, entonces, como muy reticentes al tratamiento psicológico, digamos. También la mayoría de ellas presentaban una patología dual, que quiere decir que además de la enfermedad mental también presentaban un problema de consumo de sustancias, que obviamente agrava, ¿no?, la parte de la psicopatología pues a nivel conductual y de incapacidad para vivir, digamos, en sociedad. También presentaban, como hemos comentado antes, un poco, ¿no?, sintomatología más negativa, como esa falta de participación, también estaban muy medicados, todos ellos estaban muy medicados y también tenían problemas a nivel más agresivo, ¿no? Todos ellos estaban ingresados de forma involuntaria, es decir, un juez determinaba que debían estar allí y algunos tenían condena, o sea, en lugar de ir a la cárcel a presentar la enfermedad, iban al hospital, por lo que hemos tenido personas pues, que habían llegado a asesinar, con problemas de agresiones muy violentas también. Las tertulias, ¿no?, se han llevado a cabo durante 5 meses, una sesión semanal en estas 3 unidades que hemos comentado, en total han sido unas 54 tertulias. Entonces,
Entonces, ¿cómo se llevaban a cabo? Pues primero se hacía la lectura previa de 2 o 3 páginas. Hemos leído La Metamorfosis, no sé si la conocéis, de Kafka, ¿no? Una lectura que la verdad es que enganchó un montón, o sea, de mucha calidad, de tanto el vocabulario como la temática, el contenido, ha conectado muchísimo con ellos. Bueno, luego cuando llegábamos ya a la sesión se realizaba un resumen previo para ubicar un poco a las personas en la lectura, en dónde nos encontrábamos, en qué situación. También recordábamos las normas. Esto ha sido súper importante porque ha ayudado mucho como a estructurar, ¿no? Ahora pasamos a la tertulia, entonces estructuramos los principios dialógicos, las normas, y eso también ha ayudado mucho como a mantener este ambiente, digamos. Luego se abría el debate, ya levantando la mano, y ya iban cada uno como compartiendo sus ideas. Entonces, barreras, ¿no?, que han podido surgir, pues en algún caso costaba, ¿no?, pues, que leyeran antes, ¿no?, porque también esto, debido a la dinámica de la unidad, la falta de esa iniciativa, pues igual costaba, ¿no?, que leyeran. Pero, ¿cómo hemos transformado esta dificultad? Pues teníamos aliados, digamos, gente que igual tenía más facilidad para leer, que recordaba a las demás personas, incluso leían juntos, o sea que eso también, que desde ahí se ha ayudado, y luego también pues el resumen previo también ayudaba, ¿no?, a situar. Luego también tuvimos un problema, por ejemplo, de una persona que no podía leer, no tanto a nivel cognitivo, que no tenía lectoescritura, sino más por el tema de las alucinaciones, ¿no? No podía centrarse en el libro, en leer las palabras. Entonces, esto le ayuda mucho el resumen previo que realizábamos para participar luego en la tertulia, y dentro de la tertulia él traía siempre su libro y los compañeros le señalaban, mira, aquí pone esto, yo he subrayado esto. Entonces, a través de esa interacción, esta persona participaba en las tertulias totalmente, vamos, como uno más, y ha sido uno de los que más ha participado. También, debido un poco a lo que hemos comentado de la medicación y de la sintomatología negativa, se preveía, ¿no?, y ha habido días de poca participación, de dificultades de enganchar en el diálogo, que esto se ha solucionado muy bien con los demás, ¿no?, porque al no ser un tema estructurado de que yo saco el tema y se habla de esto, a ser una temática que lo sacaban los mismos compañeros, ellos se han sentido también enganchados desde ahí. Por otro lado, también hemos tenido, por ejemplo, un caso de una persona en particular, ¿no?, con un trastorno pues más estructural, más histriónico, ¿no?, que tendía a monopolizar mucho el discurso de manera incluso un poco agresiva, y esto nos ha ayudado mucho, como hemos comentado antes, en el tema de las normas, de recordar las normas. Incluso los propios compañeros decían, ahora nos toca participar, entonces esto también ha ayudado mucho, ¿no?, el tema de las normas, de los principios. Entonces, pasando un poco ya a los impactos que hemos identificado, ¿no?, pues tanto datos cuantitativos como cualitativos han demostrado unas mejoras significativas, ¿no?, tanto la capacidad de mentalizar, que es el entender y el comprender los estados mentales, ¿no?, tanto de otras personas como de uno mismo, como esa motivación por entenderlos, ¿no?, la motivación por mentalizar se llama. También, y también se han visto en la conciencia de enfermedad, tanto en la aceptación y en la reflexión de la enfermedad mental, como en la necesidad de tratamiento, como en la aceptación, ¿no?, identificación de las consecuencias sociales de la enfermedad en nuestro entorno. Respecto a la capacidad de mentalizar, se ha visto una evolución significativa al implementar las tertulias respecto al periodo sin implementarlas, ¿no?, que se ha hecho esa comparación, ¿no?, en todas las escalas, también en el total. Entonces, bueno, las evidencias cuantitativas se complementan con los diálogos y la temática, ¿no?, surgida durante las sesiones. Comenta la comprensión, ellos comentaban, ¿no?, por ejemplo, la comprensión de cómo se podía sentir el protagonista, ¿no?, se ponían en su lugar, por qué hacía esas acciones, cómo se podía sentir, también relacionándolos con uno mismo. También se ha comentado la importancia de la implementación, de la adaptación, perdón, de los sentimientos a los sentimientos de otra persona, ¿no?, depende del contexto, pues hay que adaptarnos a la sensación de la otra persona. También se ha dialogado sobre el término de empatía, porque por ejemplo había una de las personas que tenía una discapacidad intelectual, además de la enfermedad mental, que no lo entendía, entonces los compañeros le explicaban qué es, poniéndoles ejemplos. Y también han comentado las diferencias entre las personas, ¿no? Una persona comentaba, ¿no?, que todos somos igualmente diferentes.
Bueno, aquí hay alguna cita, ¿no?, de la tertulia que ejemplifica esto, y también, por ejemplo, del grupo de discusión que comenta, ¿no?, cómo me he puesto en la mente de ella, en su pellejo, en su piel, y le he entendido correctamente, ¿no?, esto en la tertulia. Por otro lado, en cuanto a la mentalización relacionada con uno mismo, se han comentado la diferencia entre una emoción y un sentimiento, cómo varía, se ha reflexionado sobre el propósito de la vida, sobre el sentido que tenemos las personas, también se comenta las diferencias de uno mismo, depende del contexto en el que nos hallemos, han hablado de la importancia de la palabra o del lenguaje que llevamos en la mente, y también sobre el amor, ¿no?, sobre parejas que han tenido, ¿no?, que es algo que igual ellos son bastante reacios, ¿no?, a compartirlo con en otro entorno. Bueno, aquí teníamos alguna cita, ¿no?, de Nayara y Esperanza, y por ejemplo también en la entrevista que Jorge nos comenta, ¿no?, cómo hemos aprendido cosas que hemos sacado de nuestras propias vidas que teníamos olvidadas, ¿no?, y según el tema pues ha salido en la tertulia.